San Santiago el Menor. San Santiago el Menor se le atribuyen cualidades y virtudes como la fe, esperanza y la caridad. Hombre de intensa oración e intercesor ante Dios por el pueblo, por el perdón de sus pecados. Hombre piadoso que ponía toda su confianza en Dios. Santiago era llamado el Santo. La gente estaba segura de que nunca había cometido un pecado grave. Jamás comía carne ni tomaba licores. Egésipo lo llamó el Justo y lo describe como un hombre de intensa mortificación. San Santiago, en su carta, se manifiesta como el servidor de Dios y de Cristo Jesús el Señor. Saluda a las 12 tribus dispersas en medio de las naciones. Paciencia en las pruebas. Si alguno de ustedes ve que le falta sabiduría, que se la pida a Dios, pues da con agrado a todos sin hacerse rogar. Él se la dará, pero hay que pedir con fe, sin vacilar, porque el que vacila se parece a las olas del mar que están a merced del viento. Resaltamos en el capítulo 2, versículo 13. Habrá juicio sin misericordia para quien no ha sido misericordioso, mientras que la misericordia no tiene miedo al juicio. En otras dice, se ríe del juicio. En el capítulo 5, versículo 9, dice: Hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino, salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Hombre orante. Pasaba tanto tiempo arrodillado rezando en el templo que al fin se le hicieron callos en las rodillas. Rezaba muchas horas adorando a Dios y pidiendo perdón al Señor por los pecados del pueblo. La gente lo llamaba el que intercede por el pueblo. Autor de una epístola del Nuevo Testamento. En su epístola insiste mucho en la necesidad de no reducir la propia fe a una pura declaración oral o abstracta, sino de manifestarla concretamente con obras de bien. En otras cosas, nos invita a la constancia en las pruebas aceptadas con alegría y a la oración confiada para obtener de Dios el don de la sabiduría, gracias a la cual logramos comprender que los auténticos valores de la vida no están en las riquezas transitorias, sino más bien en saber compartir nuestros bienes con los pobres y los necesitados. Así, la carta de Santiago nos muestra un cristianismo muy concreto y práctico. La fe debe realizarse en la vida, sobre todo en el amor al prójimo y de modo especial en el compromiso en favor de los pobres. Sobre este telón de fondo se debe leer también la famosa frase: así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago habla de las obras como fruto normal de la fe. Todo árbol bueno da frutos buenos. Por último, la carta de Santiago nos exhorta a abandonarnos en las manos de Dios en todo lo que hagamos, pronunciando siempre las palabras: si el Señor quiere. Así nos enseña a no tener la presunción de planificar nuestra vida de modo autónomo e interesado, sino a dejar espacio a la inescrutable voluntad de Dios, que conoce cuál es nuestro verdadero bien. De este modo, Santiago es un maestro de vida siempre actual para cada uno de nosotros. Si alguno está triste, que rece. Si alguno se enferma, que llamen a los presbíteros y lo unjan con aceite santo, y esa oración le aprovechará mucho al enfermo.
de aquí sacó la Iglesia la costumbre de hacer la unción de los enfermos. La frase más famosa de la carta de Santiago es esta: la fe sin obras está muerta. El 28 de junio del 2006, Benedicto XVI nos dice en la audiencia general: intercesor y mediador de paz. El acto más notable que realizó fue la intervención en la cuestión de la difícil relación entre los cristianos de origen judío y los de origen pagano. Contribuyó, juntamente con Pedro, a superar, o mejor, a integrar la dimensión judía originaria del cristianismo, con la exigencia de no imponer a los paganos convertidos la obligación de someterse a todas las normas de la ley de Moisés. Gozaba de gran autoridad en Jerusalén, prueba de lo cual es que San Pedro le manda anunciar su liberación. Junto con Pedro, Pablo y Bernabé, toma la palabra en el Concilio de Jerusalén. Fue el primer obispo de Jerusalén. Con él queda a cargo la iglesia de dicha ciudad luego de la dispersión de los apóstoles por el mundo. Se le conoce como hermano del Señor, es decir, pariente cercano. Se le suele representar con rasgos parecidos a Cristo. Según algunos autores, se le parecía tanto que fue por eso que Judas tuvo que darle un beso al Señor para que sus captores lo reconocieran.